Hola de nuevo a todos. En el último destello estuvimos hablando de las colecciones y cómo suponían un paso más de funcionalidad sobre las matrices. Pero hay otro objeto que, como los anteriores, nos permite guardar claves y elementos, pero con importantes diferencias que os voy a mostrar en este destello. Me refiero al objeto Dictionary. Si buscamos en la web de Microsoft Learn, nos dice textualmente: un objeto diccionario es el equivalente a una matriz asociativa Perl. Los elementos, que pueden ser cualquier tipo de datos, se almacenan en la matriz. Cada elemento está asociado con una clave única y la clave se utiliza para recuperar un elemento individual. Suele ser un número entero o una cadena, pero puede ser cualquier cosa excepto otra matriz. Para entender esta definición debemos saber lo que es una matriz asociativa en Perl. Una matriz asociativa es una matriz donde los elementos son referenciados mediante claves en vez de posiciones. Y esto es lo más importante de los diccionarios. Se llaman diccionarios porque funcionan exactamente igual que un diccionario. Los diccionarios contienen palabras, que serían las claves, y contienen definiciones, que serían los ítems. Cuando buscamos algo en el diccionario, vamos directamente a la palabra, no recorremos todo el diccionario. Pero vamos a entenderlo mejor mediante unos ejemplos. Como cualquier objeto debemos declararlo y lo hacemos mediante la palabra dictionary. Para crearlo tenemos dos formas. La primera, asignando mediante set un nuevo scripting dictionary, o la segunda, mediante el método createObject de scripting dictionary. No importa, vamos a utilizar la primera para el ejemplo, pero podemos utilizar cualquiera de las dos. Para añadir cualquier elemento podemos utilizar el método add de esta forma. Vemos que las keys son cadenas de texto y los ítems cadenas de texto, o en este caso tenemos una fecha, podemos tener números, lo que queramos. El diccionario sí que tiene un método para eliminar los elementos. Lo podemos hacer mediante el método remove, o también podríamos borrarlos todos con remove all. Simplemente tenemos que indicar la clave que queremos eliminar. Podemos obtener directamente un valor de una clave simplemente de esta forma. Para recorrer un diccionario lo podemos hacer también de dos formas. Lo podemos hacer mediante for each o lo podemos hacer mediante for next. Cualquiera de las dos formas nos vale. Esto es exactamente igual que cómo funcionaban las colecciones. Otra cosa muy interesante es que podemos cambiar el valor de una clave directamente. Otra de las propiedades que las diferencia de los otros métodos es que aquí sí que podemos saber si existe un elemento directamente, de esta forma, mediante el método exist. Podemos complicarlo un poquito más añadiendo múltiples valores a una única key. La mejor forma es crear una clase que posteriormente llamamos desde nuestro código. He creado esta clase y puedo colocar al diccionario elementos con más ítems, como estamos viendo aquí. Otra cosa muy interesante que podemos hacer es que las claves se distingan entre mayúsculas y minúsculas, es decir, el sensitive case, que sería de esta forma, o podemos hacerlo también mediante su valor numérico. En este caso sería el text, vbTextCompare, que equivaldría al 0. De esta forma no distinguiría entre mayúsculas y minúsculas. ¿Os acordáis de la tabla comparativa entre colecciones y matrices que mostramos en el destello anterior? Pues bien, aquí tenéis ahora la tabla a la que también le hemos añadido los diccionarios. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.